cuando el hermano Néstor nos dé la señal, pues. Ah, estamos listos. Bien, manito. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar a la hermana Sonia Tirado, hermano Jorge, de Colombia? Y también, Sonia. hermanito, gracias, buenas tardes por el Sonia. hermanito Humberto Oh, Velázquez también. No sé si le Sonia. harían cirugía esta mañana, pero está Ok. hospitalizado. Hermano Ok. Humberto. Gracias, hermanos. Humberto Velázquez. Velázquez y Sonia Tirado, pues. Sí, hermano, Hermano, que también todavía está hospitalizada. Ajá, Sigue hermana Yesenia. hospitalizada. Ok, ok. Mano, la Gracias, hermana, hermanos. mano perdón, Mario. Hermano. La hermana Rosy y su mamá, que son hermanitas de Querétaro, México. Ha estado bastante delicaditas las dos. Por Ok. favor, para que las incluyan también. Rosy, hermana Rosy y su mamá. Tenemos un hermano acá en Chile, el hermano Rigoberto, que siempre está en la plataforma, Ah, sí, cómo pero no. está bien malito de la protesta. Ah, sí. Ok. Sí, bien mal. Ha tenido, tiene ¿cómo se llama? Prostatitis aguda, así, una inflamación tremenda. Así Ah, que, bueno. por favor, hermano, si lo, Hermano Rigoberto, sí, tenerlo en sí, oración. por favor. Listo, hermano. Si no hay más otras peticiones, por favor. Hermano Mario, he anotado a la hermana Sonia Tirado, a Humberto Velázquez, a la hermana Rosy y su mamá y al hermano Rigoberto, ¿es correcto? Sí, correcto, correcto. Bueno, empezamos ya, oramos. Sí, por favor. Bien, Bueno, bien. hermanos, vamos a orar. Justo Padre, Padre amado, Padre eterno, siempre será nuestra primera palabra para decirle gracias, Padre, por la dicha del nuevo día. Hoy, el día llamado Día del Señor, aunque nuestro corazón siempre serán todos los días, porque Día del Señor, porque nos hemos sentado a la mesa de comunión para recordar, Padre, su santa palabra, para recordar, Padre, toda la felicidad que ha dado usted, recordando el sacrificio de su Hijo, su muerte, su sepultura y su resurrección, Padre, el Santo Evangelio. Gracias, Padre, por esa dicha, Padre, por esa felicidad de saber que estamos con usted, de que comulgamos al lado de usted, Padre, juntos. Siempre estaremos eternamente agradecidos por esa felicidad que es eterna, Padre, entender que usted está con nosotros, que comulga con nosotros en la mesa los primeros días de la semana. Gracias por ello, Padre amado. Le agradecemos, Padre, también, porque nos permite estar siempre en comunión con los hermanos, estudiando la Santa Palabra. Hoy el hermano Mario y el hermano Néstor nos traerán una porción de ella, en lo cual nos permite siempre enriquecernos, crecer espiritualmente, para andar siempre por camino de justicia, ese camino que nos lleva a esa puerta estrecha que usted nos espera ahí, Padre. Padre justo, le pedimos sus bendiciones. Acompaña al hermano Mario para que en su correcta expresión que nos acostumbra sea siempre la bondad que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Le pedimos, Padre, en estos momentos, siempre por algunos hermanos que están pasando problemas de salud. La hermana Sonia Tirado, el hermano Humberto Velázquez, la hermana Rosy y su mamá, el hermano Rigoberto, hermanos fieles, en estos momentos atraviesan problemas de salud. Se lo pedimos, Padre, le rogamos, Padre. Le pedimos de todo corazón que usted intervenga, extienda su providencia divina, su mano bendita, permita su voluntad, Padre, para que ellos puedan salir de este mal y puedan seguir bregando por la obra que usted nos ha dado y la predica del Santo Evangelio. Oramos, Padre, por los hermanos en Venezuela que pasan problemas de organización gubernamental. Sea siempre su voluntad que la solución a ellos sea la mejor y que siempre sea a favor de todos los hermanos y que la cristiandad siempre avance en cualquier circunstancia que sea la elección. Los hermanos de Cuba que padecen problemas también, Padre, le rogamos que ese terrible mal del dengue sea curado, que sea esa epidemia haya controlado. Oramos por todos ellos, Padre. Por todos los hermanos que tengan un problema, una circunstancia distinta. Oramos por ellos, oramos por nosotros. En nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Jorge, por la oración. Vamos a dar inicio. Vamos a admitir aquí unos hermanitos y empezamos. Eh, Hoy paré un poco la serie que estamos dando, ya la retomaremos la semana que viene,
conociendo mejor a Jesús. Hoy vamos a estudiar este tema, estén firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, muy propicio para nuestros tiempos, que estamos apenas 18 días de haber comenzado el año, y siempre nosotros tratamos de animar a los hermanos a que mediten, reflexionen y bueno, cada uno determine qué tanto ha hecho por el Señor, qué tanto está haciendo y qué correcciones debe hacer, pues. Y ese es el propósito, o sea, dentro de nuestros planes, de nuestras ideas, de lo que queremos hacer, siempre deberíamos tomar en cuenta también los planes de Dios, pues. Entonces, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, es un mandamiento, pues, que nosotros debemos considerar. Pues la iglesia del primer siglo contó con la inspiración de los apóstoles, ¿verdad? Ellos recibían el mensaje divino y se lo iban transmitiendo a la iglesia. Y ellos enseñaban, pues, muchas verdades que tal vez eran novedosas, diferentes para un pueblo, primero los judíos y también para los gentiles. Entonces ellos fueron testigos de Jesús y ellos pues escucharon las enseñanzas de Jesús y después fueron inspirados por el Espíritu Santo. Luego, unos años después, pues Jesús llama a Saulo de Tarso para predicar a los gentiles, y Pablo pues se dedicó con mucho esfuerzo a expandir el evangelio en toda esa zona del Imperio Romano. La obra de Pablo fue exitosa, hermano, porque realmente Pablo abordó mucho terreno, estableció muchas iglesias, edificó a muchos hermanos, inclusive subió a Jerusalén, como dice Hechos 15, a, a ponerse de acuerdo con los otros 12 apóstoles sobre asuntos doctrinales que estaban afectando a los gentiles. De hecho, Pedro pues dice que las cartas de Pablo son un poco difíciles de entender. Sin embargo, Dios usó grandemente a Pablo, y vemos que en el Nuevo Pacto, pues, gran parte de los libros que están allí, de las cartas, son de Pablo. Entonces, debemos tener cuidado, porque una vez que mueren los apóstoles o que fueron desapareciendo poco a poco, el error doctrinal fue agarrando mucha fuerza. Ellos combatieron fuertemente el error doctrinal, pues. La iglesia en Corinto fue una que tuvo muchos problemas, divisiones, desórdenes, doctrinas apóstatas, aceptación de hermanos apóstatas, tolerancia al pecado. Y Pablo le escribió 2 cartas a ellos. Entonces, uno de los puntos que le estaba haciendo mucho daño espiritual a la iglesia en Corinto era las doctrinas erradas y los hermanos apóstatas, que es uno de los pecados que más arrastra a cristianos a la perdición, porque es esparcido entre todos y muchos son los que aceptan. Pues un solo hombre, una sola persona puede arrastrar a muchos a caer de la gracia cuando se trata de errores doctrinales. Es un pecado que contamina a otros, pues. Y el tema que se estaba tratando en Corinto era el tema de la resurrección solamente. Habían varios oponentes a lo que era la sana doctrina, y en función de eso, pues se estaba tratando de torcer lo que se había enseñado, lo que había enseñado el Espíritu Santo y lo que había enseñado Jesucristo. Entonces, en Hechos 17 y 18 dice: y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y uno decía: ¿qué querrá decir este palabreo? Y otro: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y el evangelio de la resurrección era un punto de tropiezos para ellos. No lo comprendían, no lo entendían. Más adelante, de hecho, 17:32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces, el tema de la resurrección era un tema que generaba conflictos dentro de la iglesia del primer siglo. Algunos dudaban, otros pensaban qué significaba, otros decían que ya la resurrección se había ejecutado, otros decían que no iba a haber resurrección,
Y generalmente pues eso causaba ciertos problemas dentro de la congregación, porque como vemos, eh, mm, errar en una doctrina no es un pecado que podamos decir que pasa desapercibido para Dios. No es así, hermano. Nosotros leemos 2 Timoteo 2 del 16 al 18, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es un mandamiento que le dice a Timoteo. Y su palabra carcomerá como gangrena. La gangrena, hermanos, es una enfermedad terrible que ataca la carne y se la come, la pudre, la daña. Y ese es el simbolismo que está usando Pablo. El error doctrinal, hermanos, es como una gangrena que carcome la fe de las personas, de los cuales dice son Himeneo y Fileto, pues, que se desviaron de la verdad. Ahora, uno puede pensar, pero ¿qué tan mal puede ser que uno tenga un solo error doctrinal? ¿Por qué Dios es tan difícil? ¿Por qué Dios es tan duro? Pues resulta, hermanos, que para Dios su palabra tiene que ser respetada, pues. Y eso debemos nosotros comprenderlo para no equivocarnos. Entonces dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, perdón, y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo, ¿y qué es lo que decían? Que la resurrección ya se efectuó, pues, y trastornan la fe de algunos. Era un tema difícil, era un tema complicado para muchos. A veces nosotros también, a pesar de que tenemos todo el nuevo pacto de tantos comentarios, también nos cuesta entender algunos puntos de la resurrección. Por ejemplo, ¿qué cuerpo vamos a tener después de la resurrección? ¿Va a ser espiritual? No, no tiene nada de carne, no tiene nada de hueso, se va a parecer al de Jesucristo, hay una transformación, ¿qué pasa? O sea, hay muchas cosas que uno cuando escucha el tema, pues hay unos hermanos que dicen unas cosas y otros hermanos dicen otras, ¿ok? Pero el asunto es que un error doctrinal conlleva un peligro espiritual. Entonces, hoy hay grupos que no creen en la resurrección. Piensan que la muerte física es la aniquilación de la vida. Después de allí no hay más nada, o sea, no hay más vida. Y así, pues, otros que piensan que va a haber varios tipos de resurrecciones y cualquier cantidad de temas que escuchamos. Entonces nos dice primera de Corintios 15, del 1 al 4, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os enseñé lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Hasta aquí, para la gente, no era problema comprender que un hombre hubiese muerto, e inclusive lo hubiesen crucificado, porque era algo que pasaba en aquel tiempo. ¿Ok? ¿Y qué se hacía con los muertos? Se sepultaban, y que fue sepultado. Pero cuando se hablaba al tercer punto, que era resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, eso sí era un problema para muchas personas. Entonces, creer que no hay resurrección conlleva negar una de las doctrinas o pilares del Evangelio de salvación, como acabamos de leer. La resurrección de Cristo, y con la consecuencia que decir lo contrario a lo que Dios nos está revelando, pues va a representar un gran problema. Porque si Cristo no resucitó, quiere decir que sigue muerto, no está vivo y que no tenemos ningún tipo de salvación. Tampoco fue exaltado hasta lo sumo, tampoco está reinando porque no resucitó. Pues entonces los hermanos en Corinto realmente tenían ese problema tremendo, porque ellos no estaban recibiendo la verdad de la resurrección, que ellos sí la habían entendido al principio, porque se les había predicado, Pablo les predicó el Evangelio tal como era, y parte del Evangelio era la resurrección de Cristo. Entonces, un solo error doctrinal tiene el efecto de que otras doctrinas bíblicas deben ser negadas o desvirtuadas. Es como la mentira, una sola te lleva a más mentiras para poder mantenerla. Hoy la Iglesia del Señor hay muchos errores doctrinales, que si los hubieron en el primer siglo con los apóstoles, imaginemos cómo estamos ahorita, donde cada quien interpreta la palabra
y cada uno quiere darle un sentido diferente, pues, que no debemos pensar que son aceptados por Dios y que lo pasará por alto, porque es una de las cosas que pensamos. Dios no miente, hermanos, y tampoco tiene por inocente al culpable, como ya nosotros sabemos. Entonces, en 1 Corintios 15, del 12 al 14, dice Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, todo lo que ellos creyeron, por lo cuales se bautizaron, no servía de nada. Vana es también vuestra fe. Entonces, dedicarse a servir a Cristo, sacrificarse por Cristo, hacer toda la voluntad de Cristo, pues si era verdad que Él no había resucitado o que no había resurrección de muertos, pues era de una manera u otra inútil. Pues. ¿Okay? Entonces, el punto, hermanos, que nos va a llevar a esto, pues, que nos recomienda Pablo, pues, ¿ok? Que es que crezcamos en la obra del Señor, tiene que ver también con crecer en el conocimiento de Dios. Es importantísimo que nosotros también tengamos en la profundidad de conocimiento para no dejarnos engañar, ¿ok? Ni para aceptar cualquier doctrina. Pues. 1 Corintios 15, el 17 al 19 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y fíjense que este no era un problema aislado, hermano. También la iglesia en Tesalónica, también vemos el mismo problema. ¿Ok? En 1 Corintios 15:32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Ok? Y en 1 Tesalonicenses 4, de 13 a 14, tampoco queremos, hermanos, le dice Pablo a los hermanos en Tesalónica, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora fíjense, hermanos, aquí hay un problema doctrinal que está afectando a la hermandad, pues. Lamentablemente, habían hermanos que estaban desvirtuando la verdad. Pues. Había un conflicto doctrinal que Pablo estaba tratando de corregir. ¿Ok? Que estaba tratando de enseñar de una manera a través de estas cartas. Pues. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo aborda el tema para corregir la falsa creencia que se estaba esparciendo, porque no crean, hermanos, que la mentira se queda en una sola persona, la mentira se esparce. Y si consigue personas que le crean, se van formando grupos, se van formando religiones, se van formando iglesias supuestamente que son del Señor, pero no son del Señor. ¿Ok? Entró el mandato para animar a los hermanos en Corinto y en todas partes por medio de la carta, a que no creyeran en el error, ni desmayaran en cuanto a la fe, sino que siguieran firmes y constantes. ¿Ok? Entonces, 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, ¿verdad? Después de haberle dicho todo lo que era el problema doctrinal que se estaba suscitando con la resurrección, le dice, estad firmes y constantes. Primero, firmes y constantes tiene que ver con todo lo que estaba hablando. ¿De qué estaba hablando él? Del error doctrinal. ¿Ok? Y de otras cosas que también estaban siendo bombardeados en el primer siglo. Entonces, está firme y constante y dice, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ok? Entonces, por eso él concluye este pasaje después que está hablando de la resurrección, comienza con lo que ellos creyeron que fue el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, sigue avanzando porque él está combatiendo, él está luchando contra el error doctrinal y está enseñando la realidad de la resurrección de los muertos.
Entonces, una vez que termina de toda enseñanza, le dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, o sea, no dejando de trabajar por Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, o sea, no va a ser inútil como los que no creían que no había resurrección de muertos. Entonces, los hermanos que recibieron esta enseñanza y los que ya la habían recibido finalmente terminarían dejándose arrastrar si seguían creyendo en ello. ¿Ok? Entonces es una buena exhortación para todos nosotros que podemos llegar a desmayar por la incredulidad, porque el problema aquí era un problema de error doctrinal, por los problemas también, las enfermedades, la dificultad y los afanes de nuestra vida. Entonces, hermanos, siempre va a haber un conflicto doctrinal dentro de la iglesia del Señor, porque siempre va a haber hermanos que se van a dejar llevar por el error. Pero nosotros debemos estar preparados para que no seamos engañados fácilmente. Nosotros debemos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Pablo nos muestra aquí en 1 Corintios 15 el gran conflicto que había con la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos era uno de los puntos que se había enseñado con respecto a la resurrección de Cristo. Es un tema doctrinal vital para nuestra salvación, porque es necesario que haya resurrección de muertos para que haya la recompensa que Dios está ofreciendo, que Cristo está ofreciendo. Entonces, cuando Él dice, un segundito, okay. Así que hermanos míos amados, comienza el 1 Corintios 15, 58. Pues. Así que, ¿verdad? Es una expresión, hermano, que quiere conectar todo lo que venía hablando de la resurrección de los muertos, ¿ok? Lo dicho anteriormente, con la conclusión del tema que él estaba desarrollando. O sea, sí había resurrección de muertos, pero era necesario que ellos siguieran firmes y constantes. Era indispensable que siguieran avanzando, porque si no había resurrección de muertos, pues entonces la conclusión es que básicamente estamos perdiendo el tiempo, o ellos están perdiendo el tiempo. Pues. La Biblia de las Américas dice por tanto, pues. Así comienza el 1558 de 1 Corintios. La versión moderna dice por lo cual, o sea, básicamente esta conclusión, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, es la conclusión de todo lo que él viene desarrollando. Ese era el mensaje. O sea, él quería aclarar la parte de la resurrección, pero finalmente le dice a los hermanos en Corinto, como nos dice a nosotros, que estemos firmes y constantes. No nos dejemos arrastrar por el error doctrinal, hermanos. No dejemos que nos saquen de lo que la palabra de Dios nos está enseñando, lo que nos está diciendo. Porque hoy hay muchos, hay un gran problema doctrinal en el mundo, muchas religiones que se hacen pasar por cristianas y también dentro de la misma hermandad hay problemas doctrinales que son sumamente peligrosos. Las cuestiones, los errores doctrinales, lo que se llama la apostasía en el sentido de apartarse del conocimiento de la verdad de Dios, es un peligro que nosotros los cristianos debemos evitar y que a veces se toma muy a la ligera, porque uno a veces escucha en la hermandad tantos errores doctrinales y todo el mundo lo acepta, dice que sí. Eso no es mi asunto, si él cree eso, no me importa. Y a veces quedan en el aire esos errores doctrinales y no se corrigen. Pues. Nosotros debemos tener mucho cuidado. Entonces, segundito acá, déjenme ver. No, pues, ok. Cerrar ok, listo. Muy bien. Firmes, Vine lo define como sentado,
fijeza moral, firme, ¿ok? O sea, cuando alguien se sienta como que queda ahí sentado en el asiento, la silla que tiene, pues no se mueve fácilmente. Ese es el propósito de lo que está diciendo cuando dice estad firmes. Es como que mantente firme, fijo moralmente, pero en el sentido, en este caso, es sentido espiritual. Entonces, estas dos palabras, firmes y constantes, parecen similares, pero tienen ciertas diferencias. Y que cuando se usan las dos juntas expresan mejor la idea de lo que se quiere transmitir. O sea, las dos se complementan. Strong dice sedentario, inmovible, firme. Eso es lo que nos está diciendo. No se dejen mover. ¿Ok? Manténganse como columnas, como robles bien sembrados en lo que han aprendido de Dios. Claro, debemos tener siempre cuidado porque a veces puede ser que hemos sido engañados y pensamos que esa es la verdad. Ahí tenemos que tener cuidado. Thayer dice sentado, sedentario, inmovible, firme. La idea es de alguien que no se deja mover. Se mantiene en su sitio. En este contexto no se deja mover de sus fe, pues, de su modo de pensar, de lo que ha recibido y creído. Pues. Entonces, es importantísimo, hermano. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos errores, hermano. Hay errores con respecto a las ofrendas, hay errores con respecto al matrimonio, hay errores con respecto a la función de la iglesia. Bueno, hay cualquier cantidad de errores doctrinales que la iglesia ha absorbido y que a medida que uno va pasando el tiempo se da cuenta que cada vez las iglesias del Señor innovan más, introducen cosas que no parecen bíblicas, pero cuando se observa con cuidado, pues los hermanos que la practican la defienden como si realmente fuera algo bíblico. ¿Ok? Entonces, a los hermanos en Colosa, Pablo les exhorta a estar firmes y fundados también, pues. La palabra fundado significa estar cimentados, consolidados. La idea es la de una base sólida sobre la cual se erige una construcción. Colosenses 1, 21 al 23 dice, y a vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad, dice, o sea, depende de nosotros también. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros, fíjense que hemos estado viendo firme y constante, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Y cuál es la esperanza? La muerte, sepultura, resurrección y todas las promesas que Dios ha establecido de que también vamos a ser resucitados. Entonces dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, aquí les dice que se mantengan pues fundados y firmes en la fe. Pues. Hermanos, la idea de este estudio o el propósito es que no nos dejemos mover de la verdad del evangelio. Ahora, a veces tenemos muchos hermanos, unos enseñan unas cosas, otros enseñan otras, otros dicen otras cosas. ¿A quién le creemos? ¿De quién aceptamos la verdad? Bueno, por eso tenemos que seguir creciendo en la obra del Señor, crecer en el estudio de la palabra, crecer en el discernimiento de la palabra y analizar, nosotros también aprender a analizar la palabra. Entonces, en el primer siglo, aún estando los apóstoles, hubo muchos errores de interpretación, creencias y doctrinas. A medida que han pasado los siglos, los errores se han acentuado, aunque ya tenemos la palabra bien escrita. Muy buenos comentarios, pero también hay comentarios que hay que tener cuidado. ¿Ok? Se han acentuado porque depende exclusivamente de la interpretación que cada uno le da. Generalmente uno estudia la palabra, no la entiende, busca comentarios, lee muchos comentarios, pero uno finalmente, hermanos, uno tiene que sacar sus propias conclusiones y evaluar
lo que está leyendo para ver si tiene ciertas verdades o no tiene ninguna verdad. Cuando hablamos de la palabra constantes, es perseverar, persistir. La versión moderna dice inmovibles, ¿ok? Que también es una manera de decir firmes. En la nueva versión internacional dice inconmovibles. La Biblia latinoamericana dice no se dejen mover. Todos deberíamos ser de un mismo sentir y de un mismo pensar, pero si no lo somos, entonces ya nos hemos dejado mover o nosotros o los otros, no sabemos, porque eso depende finalmente al final del tiempo, muchos vamos a ser juzgados por nuestras creencias, ¿ok? Lo que nosotros debemos es esforzarnos por estudiar la palabra para que no seamos nosotros los que estamos malinterpretando la palabra de Dios, ¿ok? Y no tomarlo tan a la ligera lo que es el estudio, la meditación y el discernimiento correcto de la palabra. Efesios 2 del 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto ya nos da una enorme responsabilidad. No lo veamos solamente como promesa o como gran bendición porque somos hijos del Todopoderoso, sino que también debemos ver que esto para nosotros representa una enorme responsabilidad. Entonces dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no en el fundamento de los hombres. Dice, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, o sea, toda la iglesia local y la iglesia general en todos lados, bien coordinada, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo crece? ¿Cómo crecemos nosotros? Por medio de la palabra y su práctica. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y esto es la parte que nosotros debemos entender, que debemos retomar. O sea, nosotros tenemos que ser edificados. Cuando el cristiano, hermanos, no le pone empeño a estudiar la palabra de Dios, puede ser fácilmente engañado. Puede ser llevado del timbo al tambo porque no tiene argumentos en su propio conocimiento, en su mente, en su corazón, para defender la verdad, porque no sabe. Entonces, en 1 Corintios 15:58, la otra cosa que dice Pablo dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Esta es otra parte importante. Hermanos, no podemos estar de brazos cruzados. O como dice Romanos capítulo 12, no debemos ser perezosos, sino sirviendo al Señor con fervor o fervientemente. La Biblia de las Américas dice abundando siempre en la obra del Señor, abundando, hermanos. O sea, por eso es que es muy bueno que nosotros meditemos qué tanto queremos hacer por el Señor, qué estamos dispuestos a hacer por Cristo, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a apoyar, cómo vamos a animar, cómo vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, la idea es, creciendo en la obra del Señor siempre, es abundando siempre en la obra del Señor. La nueva versión dice, progresando siempre en la obra del Señor. Progreso, abundar, creciendo. Y la Biblia latinoamericana dice, dedíquense a la obra del Señor en todo momento. Entonces ya nos agrega una palabra más interesante y es dedicarse. Creciendo en la obra del Señor significa dedicarse a la obra del Señor en todo y haciéndolo de una manera constante, cada vez involucrándonos de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestro tiempo en las cosas del Señor. Ponerle empeño, ponerle amor a las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces, la idea, hermanos, es seguir trabajando para el Señor, pero creciendo. No conformarse con lo que hemos hecho hasta ahora. Pues. No caer en el error que cometió la iglesia en Éfeso, que trabajaba pero arduamente por el Señor. Descubría a los falsos apóstoles. Y Cristo le dice así tan tranquilamente, después que le reconoce eso, le dice, por tanto, mira dónde has caído y arrepiéntete. Porque si no voy a venir a ti, te voy a quitar el candelero. Te voy a retirar como mi iglesia.
Pero si estamos trabajando arduamente y tenemos amor por tu nombre y estamos descubriendo a los mentirosos, ¿por qué nos va a quitar el candelero? Porque habían perdido el primer amor. Habían perdido el primer amor. O sea, en vez de seguir creciendo, abundando en la obra del Señor y buscar las primeras obras, entonces seguían trabajando, pero ya no hacían las primeras obras. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban retrocediendo, no creciendo, no avanzando, no progresando. O sea, un mal que hoy aqueja a la hermandad y que también fue en el primer siglo, pues. Eso lo podemos ver en el mensaje de la iglesia de la Odisea. Dice, es la tibieza espiritual, hermano. El otro es la pereza espiritual. Porque la pereza espiritual tiene que ver con que no queremos hacer nada por el Señor, pues. No lo queremos, pensamos que no es necesario. La tibieza espiritual, lo peligroso es que sí podemos estar haciendo algo, pero no le estamos poniendo empeño. Entonces, ¿cómo se nota eso? La falta de entusiasmo, la falta de esfuerzo, poca dedicación en la obra de Dios, que Dios nos ha mandado a todos. Hoy hay más afán por nuestras vidas, más preocupaciones por nuestra vida en este mundo que por aquella que nos va a llevar a la vida eterna. Porque nosotros debemos buscar en la vida que viene. Por eso en Colosenses 3 pues nos dice poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no en las de la tierra. Pero a veces al revés, ponemos la atención en nuestras vidas, en las cosas de la tierra, y descuidamos lo más valioso e importante. Porque algo que yo le explico a las personas en la calle, cuando voy a estudio en la calle, yo le digo, ¿cuántos años tenemos nosotros por vivir? Los más jóvenes tal vez tienen 50, 60 años todavía, otros tendrán 40, otros 30, otros ya nos queda poco, pues 15, 20, 25 años cuando mucho. Y andamos afanados por la vida en este mundo que pronto se va a acabar y descuidamos la más importante que es eterna, la que viene después de la muerte. Entonces uno trata de hacerle ver a las personas lo importante que es trabajar por la vida venidera. Lo mismo pasa con nosotros los cristianos. Debemos trabajar por la vida que tendremos después de la muerte física. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, hay que hacer algo, tenemos que hacer mucho, mejor dicho, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, la voluntad del Padre es que andemos en las obras que Él ha preparado para nosotros. Fíjense que Efesios 2:10 no está hablando de los ancianos, no está hablando de los evangelistas, no está hablando solamente de los varones, está hablando de todos los cristianos, todos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, de todos los tipos. Entonces, cuando el cristiano enfrenta situaciones que le hacen decaer, desanimarse e ir abandonando los asuntos de Cristo y su reino, que eso también pasa mucho, la exhortación de Pablo es que no retroceda, sino que avance, que se esfuercen aún más en la obra del Señor, en seguir firmes, constantes, fundados, creciendo, haciendo la voluntad de Dios y a buscarle agradarle en todo. Hay mucho por hacer en el reino de Cristo, hermanos. Su iglesia, mucho, muchísimo. Hay que hacer por los hermanos, por el perdido, por nuestra familia, por nosotros mismos, en cuanto a nuestra santidad y crecimiento para llegar a ser semejante a Cristo en madurez y perfección. Tenemos mucho frente donde trabajar. La familia, los perdidos, que hay muchos alrededor nuestro, ¿ok? Los hermanos, donde somos miembros. La lucha contra nuestra propia carne, contra el viejo hombre. Todo eso forma parte de las buenas obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos, ¿verdad?, lleguemos a la unidad de la fe. ¿Para qué Él preparó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros?
para edificar la iglesia del Señor, para hacerles crecer espiritualmente, para que lleguen a una madurez espiritual. Y él termina esta parte, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, un varón completo, terminado. Podríamos decir un producto terminado perfectamente, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que Dios quiere que nos vayamos todos. Entonces, por eso Pablo nos anima a crecer, a avanzar, involucrarnos, comprometernos más con el reino de Dios, asumir nuestras responsabilidades y cumplirlas. Y otra cosa que tenemos que tener, lo que empezamos enseñando al principio, cuidar también la doctrina, no dejarnos arrastrar por errores doctrinales de ningún tipo. ¿Ok? Para eso hay que estudiar la palabra, por eso hay que escudriñarla, por eso hay que unirse a hermanos que hayan comprendido bien la palabra del Señor y que ellos lo ayuden a uno a crecer espiritualmente. Hay muchos hermanos que están muy claros en la doctrina. Colosenses 1:10 me gusta porque dice, para que andéis, para que vivan, como es digno del Señor, como es Cristo merecedor. ¿Se acuerdan? En 1 de Pedro 3 se dice, sé santos porque yo soy santos. Sé santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, Dios pone y Cristo pone un ejemplo a imitar. Y Él dice que nosotros debemos ser santos como Él es santo. Y aquí en Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, o sea, como Cristo lo merece. Como es digno Cristo de que nosotros vivamos, actuemos. ¿Y qué significa para andar como es digno del Señor? Primero, agradándole en todo. Primer punto, agradarle. O sea, para eso tenemos que conocer su voluntad y ponerla por obra. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer. Y tercero, creciendo en el conocimiento de Dios, estudiando, participando de estudios, siendo edificado constantemente, creciendo. Entonces, son tres cosas, hermanos, que nosotros tenemos que ejecutar para andar como es digno al Señor. Pregunto yo, ¿podemos agradar a Dios o podemos agradar a Cristo en todo, verdad? Si no llevamos fruto de toda buena obra. ¿Podemos agradar a Cristo en todo si no crecemos en el conocimiento de Dios? Eso se los dejo como reflexión. No caer en el error que hoy prevalece en la humanidad. Todos exigen sus derechos, sus beneficios. Todo el mundo está presto a que tienen que respetarlo y respetar su derecho, pero no quieren asumir ni cumplir con sus responsabilidades. Eso es lo que está pasando con el mundo. La gente quiere que lo respeten, pero no respeta a los demás. La gente quiere que las autoridades los respeten, pero ellos no respetan a las autoridades. Entonces, la humanidad cada vez va más hacia allá, hermanos, porque el diablo y sus ministros de luz o de mentira los está llevando están trabajando para llevar la humanidad hacia allá. Pues. Entonces, Cristo viene a buscar los suyos y a hacer juicio donde le dará a cada uno lo que merece. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces vamos a ser juzgados por la fe y por las obras. Las dos van juntas. La fe sola no salva y las obras solas tampoco salvan. Es necesario la fe y esa fe nos lleva a nosotros a hacer las obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Entonces, tenemos que ponerle empeño. Tenemos que analizar cómo estamos llevando nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto compromiso tenemos por las cosas de Dios? O tal vez todavía seguimos con un chip que nos vendieron de la Iglesia Católica. Pues.
un ejemplo, una forma de ver la religión. ¿Y cuál es la Iglesia Católica? Las personas, si quieren, van los domingos, si quieren, se involucran en las cosas de Dios, y si no quieren, no se involucran. Cuando las cosas no están funcionando bien, entonces van un domingo y se dan unos golpes de pecho, salen y ya piensan que están perdonados. Entonces, si falta, nadie se da cuenta. Si falta, no siente ningún remordimiento. Le falla a Dios de muchas maneras. Y nosotros a veces podemos traer ese chip dentro de nosotros, esa conducta, esa manera de ver las cosas. Debemos tener cuidado. Apocalipsis 2, del 2 al 5 dice a la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, ¿verdad? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, eran celosos en no permitir que falsos maestros entraran en su congregación así nada más. Y has sufrido, dice, o sea, ha tenido que sufrir por eso. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, ellos amaban a Cristo profundamente y estaban trabajando arduamente. Lo habían hecho y no has desmayado. Pero tengo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. O sea, había algo que estaba malo. Entonces les advierte: recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ahora, uno puede tratar de analizar muchas cosas que aquí el versículo no lo nombra, pero parece implícita en lo que viene haciendo. Entonces, aquí las cosas que uno nota es que los hermanos en Éfeso se habían acostumbrado a estar conforme con lo que hacían. Ellos estaban ya habituados a hacer lo que estaban haciendo, pero habían unas obras que no estaban haciendo, que habían descuidado. Entonces, a veces nosotros también nos conformamos con lo que estamos haciendo. Yo voy el primer día de la semana y listo. Estoy feliz con eso. Otros de repente le ponen un poquito más, otros le ponen más, pero si la palabra nos pide a nosotros que estemos creciendo constantemente, quiere decir que nosotros tenemos que ir evolucionando hacia arriba, hacia lo mejor, a ser más completos, a ser más dedicados. Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto es una responsabilidad que tenemos todos: hacer lo que Cristo ordena, lo que Dios ordena. Y bueno, Pablo termina diciendo en 1 Corintios 15:58, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, o sea, no va a tener pérdida, no es inútil, no va a saco roto, sino que todas esas obras, todo lo que nosotros hacemos, nuestra fe, Dios la está atesorando y va a ser para nuestros beneficios final. Entonces, entender que trabajando para el Señor nos traerá grandes bendiciones espirituales, sobre todo en la vida venidera, pues debemos entender que debemos trabajar. Lo que hacemos para el Señor no es estéril, porque eso es lo que significa vano en este caso. No es estéril, no queda sin fruto. Siempre tendrá beneficios para nosotros espiritual. Esto implica que nos traerá bendiciones de parte de Dios, que sus pensamientos e intenciones para con nosotros son más altas y grandes de lo que son las nuestras. Conclusión: amados hermanos y hermanas, pongámosle empeño a las cosas del Señor, hagamos con diligencia lo que Dios nos pide. Esto nos ayudará a estar siempre firmes y constantes, bien fundamentados en la palabra de Dios y en su práctica. Esto también nos ayudará a que no seamos solo oidores, sino hacedores de la obra. Cuidemos nuestra salvación, estudiemos, discernamos la palabra y evitemos ser engañados por el error doctrinal, por el pecado y por Satanás. Siempre creciendo, siempre trabajando, siempre agradando a Dios. Eso, mis hermanitos, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una oración
Y vamos a ver a quién le pedimos. Si hay un hermano, el hermano Carmelo Blanco, si nos puede ayudar con la oración, hermanito, por favor. Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Amén. Excelente lección. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para seguir adelante en este camino. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por este momento que nos has permitido, Señor, estar en comunión, Señor, o tener esta comunión por medio de esta plataforma. Te pedimos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros. Oramos por nuestro hermano Mario, pues, quien tuvo este privilegio de traernos esta reflexión, esta enseñanza. Por su salud, oramos por su familia, por su esposa, Señor, por la obra para la cual él es siervo del Señor, y por cada uno de nosotros, Señor. Oramos por aquellos que estén pasando alguna prueba, alguna enfermedad, Señor, que seas tú pasando tu mano sanadora, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Padre, oramos a ti, Señor, pidiéndote también que nos des sabiduría, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto, que nos ayudes en este transitar, porque sabemos pues que nuestra ciudadanía está ya en los cielos, pero necesitamos acá, Señor, que tú nos ayudes cada día a fortalecer nuestra fe y que nos dé pues el discernimiento de tu palabra para cada día crecer aún más. Pedimos por nuestros hermanos que estaban en el Face y por aquellos que tendrán la oportunidad de ver esta enseñanza. Señor, muchas gracias por todo, porque sabemos que tú nos das la vida, el aliento y todas las cosas. Y oramos a ti, Padre Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Carmelo, por la oración. Hermano Néstor, ¿qué tenemos por Hermano allí? Mario, tenemos solamente un hermano Jorge Goncalves, en contacto por Facebook. Es lo único que tenemos. Bueno, suficiente, hermano. ¿Sí? Si son pocos, bien, y si son muchos, también. Es lo Así es. importante. A veces hay más, a veces hay menos. Sí, sí, sí. Pero Pero hoy tenemos bastante visita aquí en la plataforma, gracias al sí, Señor. sí. Muy bien, hermanos. ¿Algún comentario, algo que quieran aportar, que quieran agregar? Hermano Yo, Néstor. hermano, a mí me llama mucho la atención lo que dice ahí en la carta a la iglesia en Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No habían abandonado la doctrina, No. estaban perseverando, pero estaban adormecidos, habían caído en un letargo espiritual. Entonces, no estaban creciendo. Y cuando uno cita el texto de 2 de Pedro 3:18, si no me equivoco, dice, si no creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los judíos esperaban al Mesías y muchos de ellos habían aceptado al Mesías, pero también estaban estancados en cuanto al conocimiento de Cristo. Y a veces nos pasa a nosotros los cristianos hoy en día, a los gentiles, digamos, ¿verdad? Que nos podemos quedar dormidos, aletargados, que no continuamos creciendo en el conocimiento de Cristo y por lo tanto en la doctrina de Cristo. Yo tengo una experiencia bien especial porque usted estaba citando algo acerca de la resurrección al principio. Entonces, por bendición de Dios tuve la oportunidad de estar en China por 25 días predicando allí el Evangelio y los hermanos ahí chinos me pidieron que visitara a una hermana en Cristo en otro lugar porque estaba a punto de irse de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque allí hay una profetisa que yo la he buscado y la encontré también en internet, que dice que Jesucristo ya resucitó. Luego que Jesucristo ya está en la tierra. Luego que Jesucristo está en China. Y luego que Jesucristo es una mujer. ¿Ya? Esa es la doctrina. Entonces, ya dos hermanas, miembros de la iglesia ahí en Shanghái, se habían ido con esa persona. Habían abandonado la doctrina. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. El conocimiento.
porque no habían crecido espiritualmente. Y había una tercera que estaba por irse. Pasó el tiempo, cuando regresé, en ese tiempo yo vivía en Arica, y conversando con los hermanos de esta experiencia, una hermana llegó un día y dijo: hermano, aquí hay una iglesia, y la describió exactamente igual. En esa ciudad de Arica había una iglesia que estaba siguiendo la misma doctrina de esa falsa profetisa, ¿ya? Entonces, si los cristianos no le ponemos interés y en el crecimiento, en el conocimiento y crecimiento de las cosas del Señor, estamos expuestos a caer en cualquier momento en falsas doctrinas como esas. La otra disculpe, la otra de la ofrenda, que también mencionó un poquito ahí. Yo estaba en Paraguay trabajando, predicando el Evangelio con mi señora, y fuimos a una iglesia que nos invitó. Entonces llegó el momento del culto y de la ofrenda. Y bueno, nosotros quedamos con el dinero en la mano ahí para ofrendar, pero no pasaron la ofrenda. No la recogieron. Bueno, curioso, preguntamos después qué pasó, que no recogieron la ofrenda. No, si la ofrenda se pone una cosa ahí nomás, y el que quiere da algo, qué sé yo, y nada más. Y yo digo: pero si no es un mandamiento de Dios, dicen ellos. Pero digo, usan el mismo texto de 1 Corintios 16 para recoger la ofrenda. Pero no es un mandamiento de Dios, cuando ahí dice que es una orden, es un mandamiento, especifica. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cuál es el punto y la estrategia de eso? Que yo descubrí después. Es que si no lo ponen como un mandamiento, lo ponen como algo voluntario, el que quiera dar, toman esa ofrenda y la usan en cualquier otra cosa que no es lo que especifica el texto bíblico. Y de acuerdo al capítulo 15, verso 25 también del libro de Romanos, y el capítulo 8 y 9 del libro de 2 de Corintios. Entonces, hace falta que nosotros, los cristianos, sigamos creciendo en el conocimiento y aplicándolo en nuestra vida para luego enseñarlo a otros también. Porque hay mucha debilidad en muchas iglesias de Cristo en cuanto al conocimiento de las cosas del Señor. Eso, gracias. Gracias, hermano. Sí, yo hablaba hace como 3 semanas con una hermana que ella venía de una iglesia que ellos vinieron de los liberales, después los liberales pasó a otra iglesia y bueno, tenían sus errores, ¿no? Entonces ella lo que argumentaba era que los hermanos que estaban en estas iglesias eran inocentes porque no sabían lo que estaba pasando. Mm. Yo le decía, bueno, hay que tener cuidado con eso, hermano. Puede ser que no sepan, pero la ignorancia no los va a justificar delante de Dios, No. porque ellos deberían averiguar. Y seguramente si alguien va a explicarles, no lo quieren recibir, porque esa es otra. Lo rechazan tajantemente. Entonces, y era una iglesia como de 200 miembros. Y así hay muchas iglesias en muchas partes del mundo. Y la gente piensa que porque los miembros se hacen la vista gorda, no tienen conocimiento, no se interesan, por eso son inocentes y no van a sufrir los problemas con Dios. Eso. Así es, el problema es grande en las iglesias de Cristo. Yo he recorrido, por bendición de Dios, muchas iglesias de Cristo en muchos países, y adolecen de lo mismo, hermano, las congregaciones. Adolecen Sí. de lo mismo. Falta de crecimiento en conocimiento, de crecimiento espiritual. Hay mucho adormecimiento, hay mucho letargo espiritual en las iglesias. Por eso esta lección es muy, muy interesante, muy buena. Amén, amén. Hermana Iracelis, Sí, muy díganos. buenas tardes, Buenas bendiciones, tardes. hermano. Qué Igual. bueno, mire, hermano, quisiera hacerle una pregunta, o no sé si me la puedan responder después en mi número, porque casualmente se tuvo la sustentación del plan anual de la iglesia, y los hermanos ellos mismos tienen no están claros en el pasaje que citaba, o sea, el ejemplo que ponían antes el hermano en cuanto a la ofrenda. Sabemos que en 1 Corintios 16, 1 dice
claramente para los santos. Y los hermanos ahora no se sabe si solamente van a aplicar la ofrenda en este año solamente para los hermanos necesitados, llámese enfermos, que tengan alguna situación de emergencia, como los sustentaron de algún incendio, de alguna enfermedad, porque hubo muchas donaciones para personas que no eran hermanos, que decían, bueno, esta persona, imagínense, se le dio hasta a una persona que murió, el familiar de una hermana que se apartó hace más de 20 años y era un miembro activo en la iglesia pentecostal, y su cuñada está allí, pero uno de los predicadores dijo, sí, vamos a darle a la familia porque ella era una hermana aquí de la iglesia y era una hermanita, le dieron $200. Y así, a personas de la comunidad, mucho dinero se le dio. Entonces, ahora los hermanos nos mandaron a nosotros a que investiguemos si efectivamente la ofrenda es solamente para los santos, la necesidad de los santos, o no, porque otro grupo se sustenta en lo que dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ahorita nos mandaron a verificar eso nosotros, a los demás miembros, porque ellos mismos están en esa disyuntiva, que si la ofrenda para este año va a ser exclusivamente, como dice la Biblia, para las viudas, para los huérfanos, dentro de la congregación miembros, y pusieron para primer grado de consanguinidad. Es decir, si se me muere a mí, Dios ni quiera un hijo, entonces me darían una ayuda para mis hijos. O si yo fallezco, entonces a mis hijos, cuando mis hijos fueran cristianos, le van a dar para su madre. Entonces ellos pusieron esa regla, lo sustentaron la semana pasada, el domingo, hace 8 días. Y me gustaría eso. Y por lo otro, con el hermanito, que me gustaría si me podía facilitar la dirección de la Iglesia de Cristo allá en China, porque tengo unas amistades allá, para darle la dirección, por favor. Ok. Bueno, ya tiene el hermano Néstor, ¿qué nos va a comentar? Esto, de lo que está preguntando la hermana, dice, el texto de 1 Corintios 16:1 es súper específico, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, especifica, ¿ya? ¿Para quién es la ofrenda? Cuando Dios especifica algo, excluye cualquier otra cosa. Entonces, la ofrenda es para los santos, pero cuando uno lee el capítulo 15, verso 25 del libro de Romanos, dice para los santos pobres o los necesitados, ¿ya? Entonces, no es para cualquier santo, porque de repente viene un hermano y tiene bastante comodidad económica, pero pide porque es para los santos. No es así la cosa, ¿ya? Ahora dice para los santos. Luego dice, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias Gracia. Dice que es una orden, es un mandamiento, no es una sugerencia. Cada cristiano tiene el deber de ofrendar en la medida que pueda. Dice, cada primer día de la semana, y especifica el día también, ¿ya? O sea, ahí tenemos 3 cosas que llaman la atención. Dice, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No está especificando la cantidad, sino que uno puede dar de acuerdo a lo que ha prosperado, ¿verdad? Y luego dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, está autorizando, ¿qué cosa? La tesorería. Ese texto es muy específico, ¿ya? Es muy específico de manera que tenemos que considerarlo. El asunto de la ofrenda tiene que ser de acuerdo a lo que Dios manda. No se puede estar dando la ofrenda. Tenemos vecinos que no son cristianos y tienen alguna necesidad, podemos dar, claro. Ahí se aplica el capítulo 6 del libro de Gálatas, porque se está hablando al individuo, no que la iglesia distribuya el dinero de esa manera. Es otra cosa distinta. Entonces, yo creo que ustedes como hermana tienen que ponerle interés en escudriñar detenidamente lo que la Escritura dice en cuanto a la ofrenda para que sea bien usada conforme al plan y al propósito de Dios, para que se haga lo que Dios manda. Él dice, damos la ofrenda para Dios. Dios no tiene necesidad de dinero, pero Dios es el que decide qué se hace con ese dinero. Eso nada más, hermano. Sí, bueno, yo lo que le iba a decir a la hermana es que primero la responsabilidad de enseñar si la ofrenda es para los santos o no es de ellos. O sea, ellos no deberían estar mandando a averiguar, pues. Deberían Correcto. enseñarlo. Ahora,
hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Además, yo creo que una vez le pregunté que si la iglesia donde usted estaba, usaban bien las ofrendas o no. Pues. Ya usted en aquel momento no me respondió como, pensaba que sí, pero ahora me acaba de decir que no, pues porque el hecho de que lo usaran para personas que no eran cristianos, quiere decir que mal usan las ofrendas. Su concepto es que la ofrenda no realmente no debe ser usada para los santos. Y eso es uno de los problemas que hay doctrinales con las iglesias que se le llaman institucionales o liberales. Entonces, hermana, es responsabilidad de los varones enseñarle a ustedes, no que ustedes vayan a investigar. O sea, y ahora, ¿por qué les manda a investigar? Les manda a investigar porque para ellos, el concepto que han manejado hasta ahora está bien, pues. Y lo que quieren es que ustedes averigüen y después les digan a ellos qué es lo que está bien o está mal, y no debería ser. No es correcto. Ellos son los que tienen que edificar la iglesia. Ellos son los que tienen que enseñar la verdad, para empezar. Como bien enseñó el hermano Néstor, la ofrenda es para los santos. Esa es la distribución. Cuando nosotros vemos en Hechos, no tengo la Biblia abierta, fue Hechos 11, cuando se determinó Hechos 11. Para las viudas. ¿Ah? Para las viudas, hermano. No, la iglesia en Antioquía que dice, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, todo el mundo iba a pasar hambre, ¿verdad? Sí. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro ¿a quién? A todas las personas que iban a pasar hambre, no, a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Luego, esa decisión que ellos tomaron, vemos cómo Pablo lo va desarrollando y va dando mandamientos y va dando normativas en 1 Corintios 16, 1, 2, en 2 Corintios 8, capítulo 8 y capítulo 9, que él va organizando todo eso porque los hermanos decidieron ayudar a quienes, a todos los que iban a pasar hambre en Judea, no, solamente a los hermanos. Tenemos que diferenciar los mandamientos para la iglesia de los mandamientos individuales. Nosotros como seres humanos podemos ayudar a nuestro primo, a nuestra tía, a nuestro amigo, a nuestro vecino, al que nosotros querramos y si de acuerdo a que podamos. Pero cuando se trata de las ofrendas, antes de ayudar a alguien tenemos que ver si es un cristiano. Segundo, cristiano fiel. Por ejemplo, esa hermana que tenía 20 años apartada, no tenían por qué darle ofrenda. Y después, si es fiel, si realmente necesita la ayuda, si es una persona en necesidad. Entonces, bueno, hermana, siga estudiando, pero ojalá que ellos puedan aceptar la verdad bíblica, porque ellos son los que deberían estar preparados y enseñarle a ustedes. O sea, esa es la verdad, esa es la realidad. ¿Ok? Bien. Amén. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hermano Mario, Hermana Andrea. bueno, a mí me causó igual que el hermano Néstor, Apocalipsis 2, cuando al final, bueno, tanto Juan en Apocalipsis como Pablo en Corintios y todo, cómo nos enseñan para que andemos en la verdad. O sea, cómo nos enseña para que andemos bien y si lo hemos hecho mal, que nos arrepintamos. Porque la vida de un cristiano es vivir el arrepentimiento. Porque si estamos haciéndolo mal y llega el Señor, no nos vamos con Él, por hermano. Pero si vivimos el arrepentimiento y lo malo que estemos haciendo, lo vamos cambiando y vamos haciendo su voluntad, sí nos vamos a ir con Él. Entonces, siempre Pablo y todos los hermanos en la Biblia, el Señor nos enseña su voluntad, que Él quiere que hagamos las cosas de acuerdo a como Él las está enseñando. Y nos cuesta de repente porque de verdad que yo creo que a veces o no leemos bien o le ponemos más cosas,
que lo ideal es que la palabra se lea tal cual y se discierna, porque es clarita cuando él dice, pues, se recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, si caemos de la verdad es porque estamos en la mentira. Y ya nosotros como cristianos, ya todos nos hemos bautizado, hemos cumplido el Evangelio. Él ya nos sacó de las tinieblas, nosotros estamos en la luz. No deberíamos ya estar pasando, pero las vamos a pasar, pero él como es tan bueno y tan misericordioso hasta el día de hoy, nos dice, ustedes se caen mientras estén vivos, todavía tienen esperanza. Vamos a la lucha, vamos. Entonces, es bonito siempre escuchar la palabra, pero sobre todo de entender que tenemos que obedecerla. Así es. Gracias, hermanita. Así es. Eso es una lucha que no podemos descuidarnos. Como dijo el hermano, los hermanos en Éfeso estaban adormecidos. Y ese adormecimiento los estaba perjudicando porque Cristo les estaba diciendo que va a retirar su candelero. El mismo Efesio pues también les dijo, y eso que fue unos años antes, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pues. Entonces, es nuestro deber estar siempre limpios de pecado. Ahora, a veces fallamos. No es que Dios autoriza que estemos pecando, sino que Él sabe que nosotros a veces vamos a fallar como ser humano. Entonces, ¿qué vía nos deja Él? Como usted dijo, el arrepentimiento y el pedir perdón en oración. Por eso en la segunda de Pedro nos dice que procuremos con diligencia ser hallados por Él. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Verdad? ¿De qué manera? Sin mancha e irreprensible. O sea, sin mancha es sin pecado, sin nada que contamine nuestra santidad. Muy bien, gracias, hermana. Hermana Iracelis. Sí, hermanito, mire, casualmente en el tema que ellos, volviendo al tema anterior que ellos pusieron para ayudar de la ofrenda a las viudas y como le dije a los huérfanos dentro de la iglesia, pero ellos hicieron la salvedad de que eso no solamente debe de cumplir con los años de edad, ¿no? Sino que también debe de ser tomado en cuenta lo que dice ahí en 1 Timoteo 5, del 5 en adelante, que habla de que esta hermana debe ser hospitalaria, que ha practicado, que nunca ha negado la fe, que es una persona que ha trabajado en la obra, ¿verdad? Entonces, Que ha lavado los pies de los santos. ajá, sí, entonces ellos dicen, no solamente es porque sea viuda o tenga 60 años y más, sino porque haya dado ciertos requisitos. Sin embargo, como le digo, ¿no? Ellos están ahí poniendo algunas hermanas y hay unas hermanas que han dicho, ay, hay unas hermanas que sí pueden entrar como viudas, pero el detalle está que tienen hijos. Entonces una hermana decía, sí, pero no, su hijo no consigue trabajo permanente, vive con su hijo, con su nieta, pero no consigue trabajo permanente, sino que a veces tiene trabajo, a veces bucero, pero son cosas, bueno, como a veces un poco delicadas para poder analizarlo. Pero en el caso que les ponía de la ofrenda, que se apoyó también, se apoyó una hermana, que murió el esposo el año pasado, y la hermana va cuando quiere a la iglesia, supongamos, se pierde por 3 meses, hoy fue, por decirlo, hoy fue, pero una hermana muy inconstante toda la vida. Entonces el esposo murió y sus hijos todos trabajan y de una vez le dieron. ¿Pero por qué? Porque su cuñado es el que administraba la ofrenda hasta hoy, fue que se cogió un nuevo tesorero. Es el cuñado, los dos cuñados de ella son los que administraban la ofrenda. Bueno, eso es todo. Ajá, pero entonces si se pone a ver, no lo hacen de una forma con los demás, ¿no? Entonces, ha habido muchas cosas así, pero bueno, gracias, hermano. Entonces yo aquí anoté ya los pasajes. De nada, cuando usted habla de de Timoteo 5, pues, recordemos que la condición que pone Pablo a Timoteo ahí es de viudas que se iban a poner en una lista. No eran viudas que le iban a dar $100, $50 para resolver un problema. Eran viudas que iban a ser sustentadas y mantenidas de una manera constante, continua. Pues se acuerdan en Hechos 6 cómo se le daba su ración diaria a las viudas
¿verdad? Y la iglesia tenía que velar por eso. Sí es importante ver si tiene hijos que la puedan sustentar, porque ella tiene que ayudar, ella tiene que enseñar a sus hijos a que la sostengan, que la mantengan. Y la iglesia tiene que darse cuenta de eso. Pero hay momentos en que usted acaba de explicar que los hijos no pueden ayudarlo, o ya los hijos, el problema que tienen los ha sobrepasado a ellos, que no pueden ayudar a la hermana. Entonces, si uno se niega a ayudar a una hermana porque tiene hijos, sin evaluar cuál es la condición de los hijos, pues uno va a poner a pasar hambre a una hermana, necesidad, cuando las ofrendas se recogieron precisamente para eso. Por eso hay que cuidar mucho cómo lo hacemos. O sea, no es una regla que nosotros podamos decir, bueno, la viuda que no sea joven, que pueda trabajar, que no, porque a veces hay hermanas jóvenes que en algún momento entran en una crisis. Vamos a dejarla pasar necesidad cuando es una hermana fiel, pues. Es una persona que ha demostrado su fidelidad, pues. Y el otro es al revés, pues, lo que usted acaba de decir. Entonces una hermana que no va y va y la ayuda. ¿Por qué? Porque eh, es como, no sé, me da la impresión como que se está manipulando muchas cosas y de esa manera se justifica, pero la palabra no justifica a nadie más. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que ustedes sí aprendan y crezcan el conocimiento de la palabra, para que sepan diferenciar no solamente si se está cometiendo un error doctrinal o no, sino también para que aprendan a darse cuenta cuando los están manipulando. Eso. Muy bien, hermanos. Está muy buena la conversación, pero se nos fue el tiempo ya. Vamos a despedirnos, que nuestro buen Dios les bendiga y espero que estén bien, pues, que tengan una excelente semana. Gracias por acompañarnos. Señor los bendiga a todos, hermanos. Chao, A hermano, hermana cariño. Marta, chao, hermana Andrea, cuídense, Dios les Gracias por la bendiga. palabra, hermanos. La palabra El de Dios. Señor les De bendiga, nada. hermanitos. Amén. Gracias, hermana. Dios Chao, Chao, hermanito bendiga. Gonzalo. Chao, hermanito Gracias, Néstor. hermanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Chao. hermana Gloria, que estén bien. Chao. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Hermano Carmelo, la próxima semana esperaremos.